Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos un día más a estas clases maravillosas que nos traen los maestros de un curso de milagros. El día de hoy estaremos compartiendo con el maestro Héctor Gil García un tema precioso. Vamos a hablar un poquito acerca de los filósofos místicos de Oriente y Occidente. Vamos a ver si entre esos filósofos está Jesús. ¿Quiénes más estarán por allí? Vamos a aprender un poquito más acerca de este tema con el maestro, psicoterapeuta, filósofo, escritor, eh, psicólogo transpersonal, Héctor Gil. Así es que muchísimas gracias a todos los que ya se están sumando. Hola Lucila, ¿cómo estás Dora? Ya está por aquí nuestro maestro. Le voy a dar la bienvenida, vamos a darle el paso. Muchísimas gracias. Él está en España, para él son 11:30 de la noche, pero está aquí con nosotros, deseoso de compartir este tema. No sé si ya estás por allí, maestro Bello, no te puedo ver. ¡Ah, qué bueno! Hola, Hola, ¿cómo estás? hola Bienvenido, Jackie. maestro Bello. Qué lindo poder compartir contigo. Me alegro muchísimo de que se haya logrado este encuentro santo. Pues bienvenido, maestro hermoso. ¿Qué te parece si damos inicio a este encuentro con un pequeño instante santo? ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos a hacerlo todos juntos, los que estamos hablando y los que nos están escuchando, todos juntos. Y vamos a hacerlo en silencio, con el corazón. Y tomamos 3 respiraciones profundas, se puede hacer ruido. Muy bien, estupendo. Amén. Bueno, Me encantó. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, este tema es algo nuevo, todavía no lo hemos tocado para nada, así es que me siento realmente muy intrigada. No sé cómo lo vas a enfocar, solamente sé que estoy feliz aquí, lista y dispuesta, queriendo aprender todo lo que nos traes hoy día. Gracias, maestro. bien, muchas gracias Jackie. Es un placer compartir y estar un rato juntos hablando de uno de los temas más bonitos y más preciosos que hay, que es la mística, la filosofía, la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la verdad. Y te he propuesto este tema, Jackie, porque yo soy un lector de Ken Wapnick, que como tú sabes es un profesor, un gran maestro del curso de milagros, y él conoce muy bien la filosofía occidental, la filosofía antigua, de la Grecia antigua, de la Roma antigua. También Ken Wapnick conocía muy bien la filosofía de los gnósticos, que eran unas comunidades protocristianas o precristianas y que de alguna manera Ken va nombrando en sus estudios sobre el curso. Yo no hablo hoy como profesor del curso, sino como conocedor del curso. Pero creo que es muy interesante que conozcamos nuestra tradición filosófica occidental, sobre todo los filósofos que vamos a ver hoy, porque según Ken Warnick, el curso de milagros es algo muy parecido, si no lo mismo. Como ya sabemos, el espíritu universal, el espíritu de volver a la fuente, de volver a Dios, el espíritu, digamos, de reunión universal, que en el curso es la expiación, tiene un programa de estudios universal, y dice que una teología universal es imposible, pero una experiencia universal sí es posible.
Entonces me atrevo a decir que la experiencia mística, la experiencia que se obtiene con las lecciones del curso, con el perdón, con la filosofía griega y con la filosofía oriental, me atrevo a decir que la experiencia es la misma, aunque cada persona la explique luego con un lenguaje, con una cultura, con un ropaje diferente. Por lo menos así nos lo dicen también los grandes sabios. Por ejemplo, en Occidente tenemos a un famoso Heráclito, que él era un presocrático antes de Sócrates, y Heráclito dice que los seres humanos que están despiertos viven todos en el mismo mundo. Quiere decir, en el mundo perdonado, en el mundo real, en la mente recta y ya muy cerca de lo uno, de la divinidad. Mientras que dice, los seres humanos ignorantes, dormidos, vive cada uno en su propio mundo, cada uno en su propia, digamos, realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cada ego humano tiene su propia película, su propia parafernalia, su propio drama, su propia tragedia, con un montón de personajes, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, el asesino, el que me atacó, y todos esos personajes forman como una envoltura psicológica mental y nos hace vivir a cada uno nuestro propio mundo. Mientras que los sabios o los filósofos o los maestros de Dios, poco a poco se van despertando y van descubriendo que todos esos personajes son todos en el fondo el mismo ser, que está interpretando diferentes juegos, diferentes roles, diferentes papeles. Así nos lo dice Heráclito, así nos lo dice también el gran filósofo místico Parménides de Elea, que es bastante desconocido, pero es muy importante que conozcáis que en Occidente existen filósofos muy grandes, muy místicos y muy profundos, como Parménides. Parménides dice, el ser es, el no ser no es. Es imposible que el ser no sea y es imposible que el no ser sea. Solo le falta añadir, en esto radica la paz de Dios, ¿no, Jackie? Sí, 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 sí. Porque para los estudiantes del curso de milagros sabemos que hay una frase que resume todo el curso. Nada real puede ser amenazado, nada Nada irreal. irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Por lo tanto, fijaros que lo que está diciendo el curso y lo que está diciendo Parménides es exactamente lo mismo. Y esto no quiere decir que dejemos de hacer el curso, ni muchísimo menos, sino que cada uno siga profundizando, comprendiendo y desarrollando su vía, su camino. Los que están en el budismo zen llegan a las mismas verdades profundas, pero ellos usan otras palabras. Y los filósofos griegos antiguos llegan a la misma experiencia de unidad, a la experiencia unitiva, pero con otro lenguaje, con otras palabras. Y es así que Parménides, lo mismo que el curso y que el budismo, Parménides nos dice que hay dos caminos. Solo hay dos caminos. El camino de la opinión, que es el camino del mundo vulgar, del mundo no perdonado, del mundo, digamos, visto y observado por el ego, y el segundo camino, el camino que recorren pocos seres humanos, que es el camino del ser, el camino de la sabiduría. Y él lo propone como un poema, que es el famoso poema de Parménides, donde ahí explica lo que el ser es y lo que el no ser no es. Entonces viene a decir lo mismo que el curso, el mundo no existe. Esta es una gran verdad que nos resulta aterradora, nos resulta insufrible, nos resulta irrespirable. Pero poco a poco hemos de acostumbrar a la mente, poco a poco, lentamente, a que se vaya acostumbrando a que lo que percibimos con los sentidos vulgares es lo que Parménides llama opinión,
y lo que el curso llama percepción. ¿Por qué? Porque sabemos que la percepción nos muestra un mundo con los sentidos que no es exactamente algo que exista afuera de nosotros, sino que la percepción, si lo buscáis en el diccionario, es una gestión que hace la mente de lo que los sentidos nos aportan. Es decir, que los sentidos nos traen una información, pero eso no es la captación de la realidad, porque luego hay una mente que organiza todas esas percepciones y esa mente organizadora puede ser o el ego o la mente recta. Si organiza el ego, le llamaremos opinión. Y entonces todo lo que percibimos en realidad es una opinión. Y para Parménides, la opinión es el mundo de lo ilusorio, de lo falso, de lo pasajero y además visto por una mente dormida, una mente no despierta, una mente oscurecida, dice él. Y sin embargo hay otro camino por donde Parménides va con un carro y dice en su poema que llega con un carro y llega a las puertas del día y de la noche. ¿Qué te parece, Jackie? Espectacular, wow. Es maravilloso. Llega a las puertas del día y de la noche. ¿Eso qué significa? Que pasa del mundo vulgar, del mundo dormido, al mundo recto, al mundo perdonado. Ese mundo perdonado tiene un umbral, es el umbral de la dualidad. Hay que atravesar la dualidad, la puerta del día y de la noche. Y cuando la mente, el alma, llega al mundo perdonado, entonces ya la percepción está rectificada. Y entonces se percibe rectamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no percibimos entes separados, ya no percibimos cosas separadas, sino que percibimos la unidad en la diversidad. Y ahí es cuando empezamos a ver, poco a poco, lentamente, empezamos a ver en cada persona humana, empezamos a ver al Cristo, al Buda, o diría Parménides, al Dios. El Dios de Parménides lo empezamos a ver en cada una de las personas y empezamos a darnos cuenta que lo único real es lo uno, la mente una, la divinidad. Parménides lo llama el ser, aquello que el curso llama Dios o que el budismo llama Dharma, que es lo esencial, lo que es, lo que siempre es, lo que, digamos, es en lo eterno, en la eternidad. Y el curso nos invita todo el rato, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a que limpiemos nuestra percepción, que limpiemos nuestros ojos y dejemos de opinar sobre las cosas, los sucesos y las personas. Dejar de opinar sobre nosotros mismos, sobre las personas y sobre el universo. Dejar de opinar sobre nosotros quiere decir que nosotros no sabemos quiénes somos. Creemos que somos Juan García Rodríguez, Pepe López Antolínez. Entonces, eso no somos, eso es una opinión. Yo no soy Héctor Gil García y tú no eres Jackie Espezúa de los Ríos, sino que eso son opiniones. Tenemos que rectificar, limpiar, hasta descubrir quiénes somos. Y entonces entramos por las puertas del día y de la noche a ese mundo perdonado, a esa percepción rectificada. Y finalmente al verdadero ser, donde todo es uno. Y esta es la enseñanza de Parménides, que se puede resumir en una frase. El ser es. El no ser no es. Es imposible que el ser no sea. Es imposible que el no ser sea. ¿Listo? Buenísimo, clarísimo. ¿Te Todos resuena con el curso, Jackie? ¿Verdad que sí? completamente, completamente. O sea, ya se pensaba como el curso nos lo muestra, ¿no? Por eso el mismo curso dice, no, no eres este el único camino, hay miles de caminos, solamente elige Claro. uno. Afortunadamente tenemos que entender que si el planeta Tierra es un planeta precioso, maravilloso, hermoso, tiene un montón de belleza y hay un montón de hijos de Dios en Australia,
en África, en la Polinesia, en América, en Europa, en el Polo Norte. Tenemos que entender que es imposible que Dios los dejara huérfanos, los dejara abandonados. Por lo tanto, la sabiduría universal, digamos, el plan de estudios universal, existe en todos los pueblos y en todas las culturas. A veces se corrompe, a veces se esconde, a veces se tapa, pero siempre en todos los pueblos y países, incluso en Brasil, como dice Michelle, pues Está diciendo. hay sabiduría y muchas veces esa sabiduría es cierto que está escondida debajo del velo de los mitos. Por eso los mitos tenemos que entenderlos, comprenderlos y poco a poco irlos desmenuzando para empezar a comprender que los mitos de todos los pueblos del mundo son la historia de la mente humana en pos de Dios, en pos de su origen celeste. Por lo tanto, todos los mitos, aunque os puedan parecer absurdos, irrisorios, leídos con un lenguaje profundo, son el viaje del alma por el planeta Tierra, por las pruebas, las aventuras, para regresar a la fuente, a la patria, a la casa de Dios, al corazón de Dios. Por lo tanto, los mitos no los despreciemos, tenemos que entenderlos. Y una persona, un filósofo místico, que sabía mucho de mitos, es el gran Pública dice Platón. Platón. Oh, ok, sí, sino que está volteado. Ya Exacto. vi, ya. El gran Platón. Platón. Y entonces Ken Wapnick dice que él se inspiró en la Academia Platónica para la fundación de la paz interior. ¿Y eso qué, Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir mucho, eso es muy importante. Porque la Academia Platónica era una especie de fundación o de colegio o de instituto donde podían entrar todo tipo de personas, hombres y mujeres, pobres, ricos y extranjeros. Solo había una condición: querer aprender de verdad, querer aprender sobre la realidad de la vida, de la existencia y de la divinidad. Y había en la puerta de la Academia de Platón, una frase que decía: no entre aquí quien no sepa geometría. ¿Y eso qué quiere decir? Que Platón pedía solamente, no pedía ni dinero, ni que fueran griegos o extranjeros o hombres o mujeres, le daba igual. Pero quería que la gente estuviera dispuesta a estudiar geometría y a estudiar matemática. ¿Y eso por qué? Porque una mente sin entrenar no puede. No puede aprender nada. Exacto. Una mente sin entrenar no puede lograr nada, dice el curso. ¿Y cómo enderezamos la mente? ¿Cómo rectificamos la mente? ¿Cómo rectificamos la percepción? ¿Cómo pulimos la percepción? Hay varias maneras. Haciendo un ejercicio cada día, 365 ejercicios de limpieza de la percepción, de limpieza y de purificación de la percepción y de las creencias, y hay otra manera, que es a través del estudio de la geometría, de la matemática y de la música. Por eso Ken Wapnick, que era un gran amante de Beethoven y de la música, dice que se inspiró en la Academia Platónica, porque en la Academia buscaban la manera de elevar el alma, de elevar el ojo de la mente, de elevarlo, para que fuera pasando poco a poco por los tres mundos: el mundo físico, el mundo material. El alma tenía que dejar de creer en el mundo material, podía usarlo, pero no quedar atrapado en él. Luego el alma pasaba a estar en esa mitad del cosmos entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces el alma, para Platón, era esto de aquí. Y fíjate cuántas partes tiene el alma, Jackie. Ay, dos, No, tiene tres, tres. no, no sé. Tiene tres. Una, Una, dos dos y tres. y Y tres. tres.
Pues esas tres partes del alma son los tres yoes que dice Ken Wapnick, que hay tres yoes en el curso de milagros. El yo ego, que es este de aquí, Ajá, el cuerpo. el yo ego que decide en base al miedo, al pecado, a la culpa, al odio, a la venganza, el yo ego, este es el Ya, yo del medio, el corazón, por eso el corazón simboliza el yo verdadero, que es el tomador de decisiones, el yo tomador de decisiones, y fíjate que este es el yo superior que está en contacto con el espíritu. Por lo tanto, este es el espíritu. hijo. Este sería Padre, el de arriba, y el del medio, el Hijo, el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo, que Ajá. es la parte de la mente que está en contacto con Dios. Que está en contacto con Dios. La parte de la mente que puede hablar, que puede comunicarse con Dios y comunicarse con el Hijo. ¿Lo ves? Esta Ajá. parte de aquí. Y fíjate bien en esa parte, fíjate bien en esa parte. Ya verás lo que te voy a dibujar ahora. Wow. ¿Ves esta parte de aquí? Ajá. Mira lo que te voy a dibujar ahora. ¿Qué ves ahí? Un punto. No, Un pez. un El ojo de un pez. es un pez. Y ese es el símbolo de los cristianos primitivos. Los cristianos primitivos no usaban la cruz, usaban el pez como símbolo de filósofos cristianos. Los filósofos, buscadores de la sabiduría, de la verdad y del amor divino, se reconocían a sí mismos con este símbolo del pez, que es el símbolo del Espíritu Santo en este dibujo, en esta metáfora. No era la paloma, era el pez. ¿Entendéis? Entonces Sí. Platón nos va a hablar de que el alma tiene tres partes y tiene que entrenar duro, tiene que entrenar duro. Tiene que dominar esta parte, que es el ego, dominar el ego. En el curso decimos deshacer el ego, ¿no? O desvanecer el ego, o ¿cómo decimos en el curso? Sí. O sea, ya no escuchar al ego. No escuchar al ego, al no escucharlo se va debilitando. Pero Platón a esta parte, a este ego, dice que hay que utilizar la templanza. O sea, la templanza es la virtud platónica para lidiar con el ego. ¿Eso qué quiere decir? No. Paciencia, mucha paciencia con el ego. Ciencia. Templanza tiene, sí, templanza tiene más que ver no tanto con la compasión, más bien porque al ego no hay que tenerle compasión, hay que tener mucha templanza, mucho aguante para soportar al ego y para irlo templando poco a poco hasta que se convierta en algo dócil, digamos, y que ya no moleste. Claro. Luego, para esta parte del alma que queda aquí, que es el tomador de decisiones, Platón propone el valor. ¿El valor qué quiere decir? Es una virtud platónica que quiere decir valentía, coraje, valentía, valor. Pero para Platón es mucho más profundo. Valor significa para Platón saber a qué hay que tenerle miedo y saber a qué no hay que tenerle miedo. Eso es el valor para Platón. Por lo tanto, si yo sé a qué tengo que tenerle miedo y a qué no tengo que tenerle miedo, entonces estoy desarrollando el valor. Y según el curso, el miedo se va desvaneciendo poco a poco, cuando se va sustituyendo por el amor. Y hay cosas que yo temo y que debería dejar de temer. Por ejemplo, debería dejar de temer la muerte física, debería dejar de temer las enfermedades, debería dejar de temer que se enfermen mis amigos, mis familiares, porque ese miedo no me sirve para nada. Y ese miedo yo no se lo puedo entregar al espíritu, el miedo, porque el miedo es una consecuencia. Lo que puedo entregar es la causa del miedo. Y la causa del miedo, claro, y la causa del miedo
está en que yo decido escuchar abajo o escuchar arriba. Entonces, la causa del miedo está en la mente, no está en las emociones. Y todo eso, Platón lo va llevando, poco a poco lo va llevando a un estado de que el alma, para Platón le llama psique, se puede traducir como alma o como mente, la mente va volviendo a casa, saliendo por esa caverna, por ese mito de la caverna, por un camino, dice, áspero y escarpado. Entonces, Platón es un gran filósofo místico. La gente se piensa que Platón es, qué sé yo, político o pedagogo, o sí, todo lo que queráis, pero a él lo que le importa realmente es educar, enseñar, para que las mentes se eleven y regresen a su casa, regresen a quienes somos realmente. Entonces, dice Platón que el alma, cuando sale de la caverna, ve la luz del sol, ve al sol y reconoce que el sol es lo uno y que lo uno es precisamente la causa de la vida de todo lo demás. O sea que ya Platón nos habla de que ese Dios es lo uno y es causa de todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que todo está en la mente, está sostenido en la esencia de la unidad, de lo uno. Por tanto, ninguna cosa separada, ninguna persona separada, ningún ente separado, ningún ser vivo viviría si no estuviera en la mente de Dios, en el corazón, en la vida de Dios. Por eso en el curso se dice, todas las criaturas de Dios, digamos, viven en la mente de Dios o viven de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo mismo que dice Platón, que la idea, el ser uno, el ser de Dios, es el que sostiene todos los seres vivos. Y también Platón, cuando baja de la caverna, baja de lo uno y baja al mundo sensible, al mundo de la percepción, dice que el filósofo, el sabio, se queda ciego por segunda vez. La primera vez fue al salir de la caverna. Al ver tanta luz se quedó ciego. Por eso el ego te dice, no salgas, te vas a quedar ciego, no salgas, te vas a morir. Si te acercas a Dios, Dios te matará, Dios te juzgará. Y en cambio, el amante de la luz sale de la caverna, vence la primera ceguera y luego vuelve. Y tú dirás, ¿y para qué vuelve? Para ¿Para qué vuelve? llevar, para llevar luz a los otros. Exactamente. Y entonces ahí está lo que se conoce como el amor platónico, que la gente lo confunde, ¿sabes? La gente se cree que amor platónico es enamorarse de Brad Pitt o de Shakira o Sí, de yo qué sé, Justin Bieber o toda esta gente y dicen, es mi amor sí. platónico. No, pero el amor platónico no es eso. El amor platónico es, tú ves, tú comprendes y tú por amor a tus semejantes compartes y extiendes, eso es la extensión, expandes el reino de los cielos, la luz del saber, de la unidad, lo expandes y lo extiendes para conservarlo, porque no podemos conservar lo que no damos. Ah, me encantó, me encantó. Es que es el amor que Platón enseñó. Por eso es platónico. Sí, es platónico porque no tiene nada que ver con los cuerpos, tiene que ver con las mentes. Si la mente, ¿Cómo quiero llevar, no? claro, si la mente recibe, Platón dice la gracia divina, Platón dice la mente recibe la gracia divina. El curso dice, Platón, el curso dice, acepta la expiación para sí mismo. Si tú aceptas la expiación para ti mismo, estás aceptando la gracia, el don. Eso es muy difícil de aceptar, por cierto. Hay que, o muy fácil, depende de cada cual, ¿no? Para mí es muy difícil. Pero bueno, O algún día sea, será fácil. lo repetimos, Entonces, pero lo estamos aceptando, ahí estaría, ¿no? claro, entonces Si realmente aceptamos la expiación para nosotros mismos, aceptamos la gracia, dice Platón, y ahora de mente a mente se expande
la realidad divina, que es que todos somos ideas en la mente de Dios. Y esa expresión es puramente platónica. Yo diría que muchas partes del curso, me resuena totalmente a Platón. O sea, hay frases enteras, párrafos enteros, que yo digo, lo tengo apuntado al margen, digo, esto es Platón, esto es platonismo puro, la teoría de Platón, las enseñanzas de Platón. Y no es de extrañar, porque Platón era un gran místico que buscaba la, digamos, reunión de todos los seres humanos y de ellos con la divinidad. Platón, a esa comunidad de seres humanos despiertos, le llama la polis, la ciudad, la polis. O sea, para Platón la idea de polis no es una ciudad con edificios, sino que es una comunidad de corazones y de mentes humanas viviendo con un objetivo trascendente espiritual. Esa es la verdadera polis o la idea de polis de Platón. No tiene nada que ver con la política actual, que es una porquería, sino tiene más que ver con la sangha de los budistas. Los budistas hablan de la sangha, la comunidad, y Platón habla de la polis, pero es como una especie de ideal, lograr que toda la humanidad, digamos, despertara en una, digamos, comunión, ¿no? de mentes. Que por otro lado, ya está esa comunidad, ya es así. Simplemente nos falta como despertarnos a ella, a esa realidad. Pero la realidad ya es esa. Hermosísimo, maestro, que wow, realmente hemos aprendido muchísimo, muchísimo el día de hoy contigo. Maestro Bello, cuéntanos, ¿va a haber un curso de esto? ¿En qué está Héctor García Gil? Cuéntanos, por favor. Pues sí, estamos preparando un retiro terapéutico de 4 días en Quito, Ecuador, en el mes de julio. Y va a ser un retiro muy profundo, muy bello, con psicoterapias, con meditaciones, con oraciones, con trabajo con el árbol transgeneracional, con el árbol sistémico y con sanación del niño interior, de las heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque hemos descubierto ya con las constelaciones familiares y con la psicoterapia y con la ética retrospectiva y con tantos otros maestros que muchas heridas o muchas programaciones del ego suceden en la infancia. Entonces nos va a venir bien retirarnos allí 4 días, haremos ejercicios, haremos trabajos y haremos también cartas de duelo y de perdón, del perdón verdadero, del perdón profundo. Y en eso estamos, Jackie, preparando el retiro terapéutico de Quito, de Ecuador, en el mes de julio, y luego también algunos cursos online que iré anunciando en mi Instagram, que son talleres cortitos de 3 horas, que los hago los domingos, talleres monotemáticos, y tenemos varios temas monotemáticos para los próximos meses. Y luego también tenemos un curso que se llama Claves Terapéuticas del Viaje del Héroe, que está colgado en una universidad online que se llama Universitas EG, Estudios Generales, universitaseg.com.org. Claves terapéuticas del viaje del héroe. Y si te parece, Jackie, el próximo día podríamos hablar de Plotino, que es un místico, un filósofo místico de la ciudad de Alejandría, en Egipto, y también nos va a decir cosas muy, muy parecidas, si no idénticas, a las que nos dice el curso. Y también podemos hablar otro día de un gran sabio, un gran místico cristiano, que es Eckhart, el maestro Eckhart. No Eckhart Tolle, no Eckhart Tolle, no. El maestro Eckhart. Es un monje dominico del siglo XII, de la zona de Alemania, del siglo XII. Y es un sabio místico increíble, increíble. Que todo lo que dice es con otras palabras, pero es la misma enseñanza que encontramos en Platón, en un curso de milagros, en los neoplatónicos, en los pitagóricos, y más adelante en otra reunión, si tú quieres, hablaremos de
el Bhagavad Gita de la India, la mística hindú más maravillosa, el budismo, y podemos hablar también de la filosofía Vedanta, si tú quieres, de la Ay, Advaita Vedanta. quiero todo eso. Ay, qué chévere, maestro. Me encanta, me encanta. Cuánto aprendizaje realmente nos estás dejando. Y a mí me parece importantísimo rescatar todas estas enseñanzas, todas estas filosofías. Maestro, me encantó, déjame decirte la entrevista con Marley, qué hermosa. Y yo quisiera pedirte ahora a ti lo mismo, que nos regales un pequeño cuento a modo de reflexión para cerrar este encuentro. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y ya que hemos Genial. hablado de Platón, os voy a contar muy brevemente una alegoría, un mito que cuenta Platón. Dice que el alma o la mente ha conocido la realidad divina, la realidad de los cielos, del verdadero hogar, de la realidad donde todo es eternidad, bien y justicia y belleza. El alma, dice, cae en un carro, en un carro. El carro es el cuerpo. Y el carro está tirado por dos caballos, el caballo blanco y el caballo negro. El caballo blanco representa la mente recta, y el caballo negro representa la mente torcida, el ego. Y el auriga, el que conduce el carro, es el tomador de decisiones. Mi pregunta para ti es, ¿por cuál de los dos caballos te decidirás? Pues el blanquito, el blanco, el blanco. Sí, caballo blanco al lado. Eres una metáfora que nos viene muy bien para entender que durante un tiempo vamos a estar con los dos caballos, durante un tiempo, Sí, hasta que del dos hagamos uno. Y entonces pasemos de la dualidad a la unidad. Por eso al la Cristo unidad. románico lo pintan así, al Cristo del románico, que es como que del dos hemos hecho uno. Ya no hay dos voluntades, solo hay una voluntad. Por eso lo pintan así. Ajá. O sea, es unir esas polaridades, ¿verdad? Wow. Muy bien. Qué bello, maestro. Me encantó. Gracias por compartirnos toda esa sabiduría. Y felices, felices de poder volver a programar y con todos esos puntos. Voy a anotar todos los puntos que has dicho ahora. Así es que vamos a estar viendo semana a semana, si es posible, con nuestro maestro Héctor Gil Durán, aprendiendo un poco más acerca de estos filósofos místicos de Oriente y de Occidente. Muchísimas gracias, mi amado maestro, y nos seguimos viendo. Te ofrecemos milagros en el nombre de Cristo Jesús para tu ministerio, para que se siga extendiendo. Así es que ya saben los amigos de Quito, Ecuador, nuestro maestro va a estar por allá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Milagros, milagros para todos. Gracias. Gracias, maestro.